vamos a resolver ejercicios sobre vectores. No se olviden que un vector es un ente matemático representado con una flecha que nos indica además que este ente matemático tiene módulo o un tamaño, tiene dirección y además tiene un sentido. Y de esta forma se representan a las magnitudes vectoriales. Por ejemplo, la velocidad, la distancia, son magnitudes vectoriales, también la fuerza, la gravedad, porque tienen un módulo, es decir, un tamaño, tienen una dirección, por ejemplo, la gravedad está dirigida hacia el centro de la Tierra y tienen un sentido, siempre va a ir hacia abajo. Entonces, en este caso tenemos dos vectores, uno A y uno B, separados entre los dos por 60 grados, un ángulo de separación de 60 grados, y pues queremos sumarlos. Para sumar los vectores hay dos métodos, el método del paralelogramo y el método llamado cabeza-cola. Yo voy a usar ahora el método del paralelogramo, que consiste en lo siguiente. Voy a trazar líneas segmentadas paralelas al vector horizontal que está con el color lila, y con ayuda de una regla voy a trazar también líneas segmentadas que partan del origen, en este caso, perdón, de la cabeza del vector A hasta que choque con la otra línea segmentada. El método del paralelogramo consiste en trazar entonces líneas paralelas a los vectores que nos han dado. Por ejemplo, la paralela de A sería esta línea segmentada con morado y la paralela del vector B sería esta línea segmentada con verde. Hasta que estas líneas paralelas se encuentren en un punto, a este punto en el cual ambas se conectan, se va a unir el origen de los vectores con este punto de intersección, dándonos como resultado al vector suma. Este vector suma, que está trazada con una línea roja, no es nada más que la suma del vector A más el vector B. Gráficamente ya habríamos encontrado la solución a nuestro ejercicio, pero nos están pidiendo encontrar de forma analítica cuánto vale el valor, en este caso cuánto vale el vector suma. Y también nos están pidiendo encontrar cuál es el valor del ángulo beta y del ángulo alfa. Bueno, no nos olvidemos que este ángulo que está aquí es de 60 grados. Para resolver de forma analítica vamos a utilizar algunos conceptos matemáticos. Primero vamos a encontrar los ángulos alfa y beta. Nosotros sabemos que la suma de los tres ángulos dentro de un triángulo, los ángulos internos, en este caso alfa más beta y más este pedacito de acá, que lo voy a poner con líneas achuradas y le vamos a llamar gamma, debería darnos en total la suma de estos tres 180 grados. Muy bien. También sabemos por la relación de líneas y repetición de ángulos que el ángulo que está entre el vector A y el vector B va a repetirse aquí. Entonces, estos 60 grados se van a repetir acá. Y nosotros sabemos que desde este punto en matemáticas nos han enseñado hasta este otro punto, esta abertura angular sería igual a 180 grados. Y estos 180 grados serían sumados el ángulo alfa que no conocemos más los 60 grados que ya conocemos. Si hacemos o despejamos en este caso alfa, este 60 pasaría a restar 180 menos 60 grados igual a alfa. Esto nos quedaría 120 grados igual a alfa. Entonces ya tenemos el valor del vector alfa.
Bueno, aquí he dibujado la resolución de triángulos más limpiecita, sin todas las líneas. He colocado el vector A, el vector B, que sería la línea punteada, y el vector suma. A este método se le llama método cabeza-cola, es decir, uno la cabeza del vector A con la cola del vector B que quería sumar. ¿Sí? Entonces el vector B la trasladé justo pegando la cola a la cabeza del vector A. Una vez que se realiza esto, podemos tener una imagen más limpiecita de la suma de los vectores para utilizar uno de los 3 teoremas para la resolución de triángulos. Obviamente, en este caso, estos son vectores, pero vamos a utilizar estos 3 teoremas para encontrar el valor de las resultantes S y el valor de los ángulos. En este caso, ya tenemos alfa, el valor del ángulo beta. ¿Qué vamos a hacer para esto? Nos vamos a acordar un poco de los teoremas. El teorema de senos indica que tenemos que relacionar un cateto con el seno del ángulo opuesto. Es decir, voy a relacionar en este caso el vector A con el ángulo opuesto al vector A. Si este es el vector A, su ángulo opuesto sería el ángulo beta. No importa cuál sea el nombre del ángulo. Ustedes deben acordarse que en el teorema de senos no se preocupen por los nombres de los vectores o el nombre de los ángulos. Acuérdense que el teorema siempre va a relacionar el cateto con el seno del ángulo que está al frente, su seno. ¿De acuerdo? El opuesto. En este caso tengo A sobre seno de beta. Ahora voy a relacionar el siguiente. Va a ser una igualdad, dice, esto es una igualdad a relacionar el otro cateto, en este caso B, sobre el seno de su ángulo, en este caso del ángulo que es opuesto al cateto B. Si este es B, el ángulo opuesto en este caso sería gamma, entonces sobre seno de gamma, y esto va a ser igual, el último que nos queda sería el cateto suma, que se llama suma S, sería dividido entre el seno del ángulo alfa. Seno de alfa. Y aquí ya tendríamos la relación del teorema de senos para nuestro ejercicio. Para usar el teorema de cosenos, lo que vamos a hacer es relacionar, en este caso, el cateto que queremos encontrar, S, con el coseno de su ángulo que sea opuesto, en este caso, el ángulo alfa. Entonces diríamos que S es igual a la raíz cuadrada del primer cateto, el vector A cuadrado, más el cuadrado del segundo cateto B cuadrado. Y esto lo vamos a restar menos el doble producto del módulo del vector A por el vector B por el coseno, como dijimos, del ángulo que está al frente de S. Si esto es S, el que está al frente sería el ángulo alfa. Entonces, por el coseno del ángulo alfa. Y por si acaso estas raíces para toda esta relación. Una vez que tenemos y hemos recordado los teoremas que vamos a utilizar, podemos encontrar primero el valor de la resultante S. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es reemplazar los datos que nos han dado en el ejercicio, que los tenemos acá, el dato del valor de A, el valor del vector B, y nosotros también hemos encontrado el valor del ángulo alfa. Entonces, en vez de A, colocamos 4 elevado al cuadrado más B, que es en este caso 6
elevado al cuadrado menos el doble del valor de a, que es 2 por 4 por 6, y lo multiplicamos por el coseno del ángulo alfa, que vale 120 grados. Esto es súper sencillo. Utilizamos la calculadora científica y encontramos el valor. Pueden usar una calculadora científica o pueden descargar una aplicación de calculadora científica en el celular que les permite realizar y resolver este tipo de ejercicios. Entonces colocamos raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 por 4 por 6 por el coseno de 120 grados. Fíjense que la calculadora ha abierto el signo paréntesis para anotar el ángulo y debemos cerrar el paréntesis. Observen también que la línea de la raíz cuadrada está englobando a todo, en este caso a todos los datos que yo necesito meterlos dentro de esta raíz. Apretamos igual y tenemos el valor. S vale 8,71 y más número de decimales. Redondeamos a 2 decimales, 8,72. La unidad de medida de las fuerzas era newtons, entonces la respuesta de la unidad de medida, más bien de vector suma, también va a estar en newtons. Notado entonces el valor del vector S, la resultante suma es de 8,72 newtons. Vamos a encontrar ahora con el teorema de senos el ángulo beta. Para eso vamos a utilizar aquí la relación del ángulo beta con el ángulo, en este caso alfa, que está relacionado con el vector suma. Simplemente anotamos entonces vector A sobre seno del ángulo beta. Esto es igual al vector S sobre el seno del ángulo alfa. No se olviden que esta relación es una igualdad. Anotamos y tenemos que simplemente despejar. Tenemos dos opciones. Podemos despejar primero el ángulo beta o primero colocamos los datos y luego despejamos el ángulo beta. Es lo mismo. La única diferencia es que cuando colocamos los datos, tal vez a algunos se les hace más sencillo identificar la variable que queremos despejar. Pero si no, directamente sin colocar los datos que nos han dado, podemos despejar el ángulo beta. Como es la primera vez, vamos a colocar los datos para que ustedes se den cuenta qué es lo que queremos despejar. En este caso, en vez de A, coloco el valor del vector, que es 4, sobre el seno del ángulo beta, que es lo que no conozco. Esto es igual a S, que es 8,72 dividido entre el seno de alfa, que son 120 grados. Entonces, ahora sí, como ya ustedes pueden ver todos los datos, tengo que despejar el ángulo beta. Para despejar el ángulo beta, vamos a utilizar procedimientos matemáticos que han aprendido ustedes para despeje de variables en una ecuación. Lo primero y lo que nos están pidiendo en términos comunes es que queremos que beta esté solito, lo demás esté todo despejado. Entonces, como esto está en el denominador, nosotros no podemos dejarlo y esto pasar a dividir, eso no se puede. Lo que nosotros vamos a hacer es algo más sencillo. Voy a anotar el 4. Seno de beta que está acá dividiendo va a pasar a multiplicar. Es decir, va a quedarse aquí 8,72 por el seno de beta, y este que está dividiendo se queda el seno de 120. Bueno,
un primer movimiento que hice. El que estaba dividiendo pasó a multiplicar. Ahora, ojo, yo quiero que beta se quede solo. Entonces, seno de 120 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Entonces, seno de 120 lo voy a multiplicar por 4. Esto va a ser igual. Ojo, 8,72 acá está multiplicando. Lo voy a pasar a dividir. Entonces, 8,72 pasó a dividir. Y esto se va a quedar igual a seno de beta. Podemos hacer un paso más. Solo queremos que quede beta. Entonces, la función seno en matemáticas y en trigonometría pasa como la función inversa seno a la menos 1 o arco seno. Entonces, esto sería seno a la menos 1. Abrimos paréntesis. Ordenamos 4 por el seno de 120 dividido entre 8,72. Y esto sería igual al ángulo beta. Chicos, no importa cuando yo hago un despeje de ecuaciones, algunos estamos acostumbrados a que la variable despejada siempre aparezca en el lado izquierdo del igual. No se preocupen, no importa si aparece a la izquierda o a la derecha. La idea es que ustedes despejen el ángulo que querían, en este caso la variable en el ángulo beta, y aquí está, ya hemos despejado. Lo que procedemos ahora es meter estos datos en la calculadora y encontrar el valor del ángulo beta. Beta va a ser igual. Esta calculadora permite colocar o utilizar el modo fracción, numerador y denominador, así que vamos a aprovechar 4 por el seno de 120. Ojo, no se olviden que se abrió un paréntesis, hay que cerrarlo. Dividido entre 8, en este caso es punto 72. Y no se olviden que hay un paréntesis abierto para escribir la fracción. Tenemos que cerrarlo. Y mi resultado es que beta es igual a 23,41, en este caso con 2 decimales, grados. Bien, haciendo entonces un breve repasito de lo que nos han pedido. Nos pedían encontrar el valor de la resultante suma, S, y además el valor de los ángulos alfa y beta. Ya teníamos nosotros, hemos hecho primero una suma gráfica por el método gráfico, ya sea el método del paralelogramo o el método cabeza-cola. Hemos encontrado a la resultante suma, que es este vector en color rojo. Para encontrar los datos de forma analítica, hemos utilizado en este caso el teorema de senos y el teorema de cosenos. Con el teorema de cosenos hemos encontrado el valor, en este caso el módulo del vector suma. Aplicando al teorema de cosenos, encontramos que el vector suma es igual a 8,72, y con el teorema de senos hemos encontrado el valor del ángulo beta. Y el valor del ángulo beta es igual a 23,41 grados. Ojo, no se olviden, por si acaso, que este ángulo de 60 grados que nos dieron al inicio nos ha servido, este ángulo por si acaso que está aquí, se repitió porque al ser esta una línea paralela, el ángulo que hay entre estas dos líneas, en este caso el vector A y el vector B, en estas líneas punteadas se va a repetir por ser esta una línea paralela de esta. Y obviamente las líneas segmentadas continúan en este caso al vector A. Entonces, sabemos además que la apertura de este ángulo total es de 180 grados. Y si nosotros restamos 180 menos 60, encontramos que el valor del ángulo alfa había sido de 120 grados. Ese es el primer paso sencillito que nos ha servido para encontrar a los demás datos que nos pedía el ejercicio.
Espero que hayan entendido. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta el siguiente ejercicio.